Bueno, antes de empezar a querer restaurar el velocímetro, hay que ver si funciona. A mí lo que me interesa ver es que si funcione ahorita lo que es la velocidad, ¿vale? Entonces le voy a poner el chicote y con el taladro la otra punta lo vamos a poner y le vamos a dar. Tiene que mover de este lado, entonces pues hay que ver si funciona. Bueno, entonces eso quiere decir que sí está funcionando el velocímetro y lo podemos empezar a restaurar, ¿vale? Entonces ahorita, y por lo que respecta a las velocidades, también hay que checar que funcionen, ¿sale? Y ver cuál cada una de estos colores es el que es la primera, neutral, segunda, tercera y cuarta, ¿vale? Pero entonces ahorita lo checamos con una batería. Bueno, y ahora para checar lo que es las velocidades que están granada, aquí trae estos cables que son de colores, ¿sale? Que es el negro, blanco, verde, café, amarillo, azul y rojo, ¿sale? Entonces en este caso aquí vamos a conectar el negro a positivo porque lo que estamos buscando son las tierras, ¿sale? Entonces no sé cuáles vaya a ser cada uno de estos, pero cada un color va a ser una velocidad, ¿sale? Entonces vamos a probar primero el verde. Y es segunda, azul, cuarta, amarillo, tercera, blanco, primera, rojo, neutral o cero y café, quinta. Que bueno, este no lo vamos a usar porque pues no tiene quinta, ¿sale? Entonces esto tendríamos que checar también en la moto con las tierras allá, ver cuál cada cable es cada uno para ahora sí conectar color con color que deba de ser, ¿va? Y bueno, para checar si funciona la luz del tablero, lo único que vamos a hacer aquí es el rojo con el rojo y el negro con el negro, ¿vale? Entonces ponemos así y ahí está la luz. Eso quiere decir que sí está funcionando la luz, ¿vale? Entonces acá está el negro con el negro y el rojo con el rojo. Entonces ahorita nada más tendríamos que checar que funcione lo de la luz alta y direccionales. Ok, entonces para checar que estén funcionando los foquitos de intermitentes y el foquito de altas, lo que vamos a hacer es, en el arnés trae dos tierras que vienen juntas y una corriente que es roja. Estos dos es para una cada lado direccional, derecha e izquierda. Bueno, eso ya depende de cómo lo quieran poner, que exactamente es lo mismo. Y este sería para el foco de la alta, ¿vale? Entonces ya está conectado y por eso está prendido el velocímetro, ¿vale? Entonces juntando lo que es el rojo y el azul, ahí prende lo que es alta, ¿vale? Entonces cada vez que pongamos las altas, ahí debería de prender. Y ahora una de la izquierda, bueno, es que aquí lo que les digo es el mismo, entonces ahí está funcionando un cable y ahora el otro de la direccional. Esto está funcionando, entonces si tuviéramos la direccional y la alta juntas, prendidas, así quedaría. Digo, es que no puedo hacerlo bien, pero ahí está funcionando, ¿vale? Pues bueno, entonces con estas pruebas que hicimos al velocímetro ya quedó perfectamente, entonces sabemos que está funcional en todos sus aspectos. Ya nada más la estética pues sí está medio feito, hay que volverlo a pintar, hay que abrirlo para los tornillos que están medios oxidados, el vidrio darle una limpieza, que quede bien, por lo menos ahorita, ¿sale? Y ya posteriormente si queremos cambiarlo pues lo cambiamos, ¿sale? Entonces, pero este está funcionando perfectamente, entonces lo vamos a usar. Bueno, entonces voy a hacer lo que va a ser la base para sostener ahora el tacómetro. Y bueno, lo vamos a hacer primero antes de cortar metal y estarnos gastando el metal sin saber cuánto es lo que necesitamos. Vamos a hacer una plantilla. Yo ya aquí había empezado a hacer algunos hoyos para saber más o menos el diámetro. Y también aquí ya tengo lo que es la distancia de los hoyos donde va a entrar o se va a fijar este soporte. Entonces lo que voy a hacer es primero que nada con el vernier sacar el diámetro que tiene pues el tacómetro y sobre de eso hacer un círculo
cortarlo y dejarlo como este, ¿vale? Entonces eso es lo primerito que voy a hacer y ya después le vamos a dar forma a esto para ver cómo lo vamos a dejar y pues sí, hacer lo que es la forma y ya ver cómo lo hacemos. Bueno, ok, ya tengo la figura básica. Ahora sí vamos a hacer el recorte del círculo del medio y todo este recorte. Estas líneas son las referencias de donde están los tornillos donde va a agarrar en la parte de la moto. Entonces esto nada más lo puse de referencia para ver cuál va a ser la altura final, ¿vale? Entonces no sé, puede ser que llegue aquí, llegue acá, cuando doblemos esta parte para que quede bien. Entonces ahorita lo que voy a hacer es recortar todo este como triángulo y lo vamos a llevar a la moto para ver más o menos por dónde quedaría, ¿va? Bueno, entonces quiero poner el velocímetro que quede a esta altura, aquí en medio de los dos, a esta altura, ¿vale? Entonces necesitamos ver de qué tamaño vamos a doblar aquí. Entonces esto lo vamos a clavar aquí. Vamos a meter estos como si ya estuvieran conectados y hacerle un doblez. Yo creo que luego. Vamos a darle aquí unas 2 o 3 rayitas. Así, vamos a dejarlo así. Entonces nos vamos a guiar con las rayas que tiene el mismo cartón de aquí. Nos vamos a guiar con eso para hacer el doblez. Vamos a dejar 2 o 3, así. Aunque sea desde el otro lado, ahorita lo vamos a doblar así. Así. Y vamos a volver a colocar aquí. Más o menos, pues así quedaría. Tenemos que hacerle 2-3 ajustes más. Tendremos que dejarlo un poquito más largo. Más largo para que tengamos juego para coser los hoyos aquí, porque de esta parte queda muy al ras. Queda exactamente al ras y van a quedar muy acá los hoyos, ¿vale? Entonces yo creo vamos a dejar otros 2 o 3 centímetros más largo para que quede aquí, ¿sale? Y suba a lo mejor un poquito más, ¿vale? Entonces, porque yo lo quiero más o menos a esta altura. Entonces si ven abajo ya se salió de los hoyos. Entonces tenemos que dejarlo, ¿no? Unos 4 o 5 centímetros más, ¿sale? Y podemos hacer el corte aquí, quitarle estas como aletitas, porque esto no va a quedar, ¿vale? Entonces hay que ver más o menos ahí. Bueno, entonces ya encontré la forma básica y ahora sí ya la podemos pasar al metal. Entonces voy a limpiar este pedazo, le vamos a cortar aquí y yo creo que le vamos a dar unos 5 o 6 centímetros más para abajo. De todos modos esto no va a quedar en triángulo, porque aquí y aquí es donde están la referencia de los hoyos donde se va a atorar en la base de la moto. Entonces esto lo vamos a bajar derecho aquí, entonces no tendrá ningún problema que estuviera así, ¿vale? Entonces lo vamos a bajar hasta acá y luego ya ahí en la moto pues ya le daríamos todos los dobleces que necesite, porque no queda un poquito raro, ¿sale? Entonces pues vamos a buscarle la forma, pero ya en la moto.
Bueno, entonces ya corté en lámina la forma más básica que va a tener el soporte. Ahora lo complicado pues va a ser sacarle todo este hueco. No tengo una broca ni sacabocado ni nada que tenga esta figura, pero pues lo voy a tratar de hacer con una broca, haciéndolo hoyito hasta que pueda quitar esta parte, y lo demás pues lo voy a tratar de limar con el Dremel hasta que entre, ¿sale? Pero ahí sí va a estar un poquito complicado, pero bueno, no imposible. Y ya bueno, entonces ya que tenga este hoyo y quede bien el velocímetro, entonces ahora sí ya vamos allá abajo a la moto y ver ahora sí dónde va a quedar todo. Ok, bueno, ya acabo de terminar el hoyo donde va a ir el soporte del tacómetro. Creo que quedó muy bien, un poquitito flojo, pero bueno, mejor porque si no, cuando pintemos todo y al meterlo lo puedo raspar. Entonces, pues creo que quedó bien. Y estoy pensando, sí, aquí le voy a poner otra lámina así alrededor como para que cubra esta parte de aquí y no se vea el cilindro y esta parte donde entra lo que es el chicote del velocímetro, ¿vale? Entonces eso lo voy a hacer al último. Primero vamos a tratar de dejar como debe de ser que se pueda colocar, y ya vemos cuánto es lo que necesitamos para darle este contorno y se vea cerrado, ¿vale? Pero ya quedó. Bueno, entonces así quedaría el velocímetro más o menos. Ahorita es su primera fase porque ahorita está burdo y con los cortes así muy rectos. Entonces en la parte de acá, ¿vale? Entonces aquí sí voy a tratar de meterle otra lámina que cubra esta parte, nada más hasta aquí por lo menos, que cubra esta parte aquí para que no se vea el cilindro y no se vean las conexiones del chicote y todo esto. Y esta parte de aquí pues dejarla un poquito con más acabado, como esto les digo, que no tenga los cuadrados aquí o muy recto el corte, sino más como curvita o algo así para darle un poquito más de estética, ¿va? Pero pues creo que quedó muy bien, no se ve nada feo y pues podemos seguir con esto, ¿va? Entonces ahorita seguimos terminándolo. Bueno, ya quité el manubrio y ahora sí se alcanza a ver más todo lo que les comentaba, que se ve como extraño ahí. Entonces, no sé, puede ser algo de ahí hacia acá, sí, y de aquí
como algo así. Bueno, esta es la forma más o menos que le quiero dar. Está muy burda y así como muy con puros rayones, porque de todos modos cuando le pase la pulidora pues no me va a quedar igual perfectamente, porque pues no soy CNC ni nada de plotter. Entonces es una referencia por lo que lo vamos a hacer, y ya nada más vamos a cortar y vamos a dejar ahí lo más preciso que se pueda. Bueno, ok, ya le terminé de hacer sus cortes, creo que quedó muy bien. Estos llegues que le di con la pulidora, pues bueno, con pasta que vamos a echarle a todo para que quede perfectamente plano. Y va a quedar, ¿sale? Entonces ahorita lo vamos a ir a probar en la moto a ver qué tal se ve. Y ya nada más tendríamos que hacerle aquí su cubierta para que no se vea el cilindro del velocímetro así como muy burdo. Nada más le vamos a hacer así una cubierta aquí, ¿sale? Entonces vamos allá a ponérselo a ver qué tal se ve. Bueno, ok, entonces así se ve en la moto. Creo pues que sí le da un cambio muy distinto a lo que era la base. Se ve mucho mejor, no sé ustedes cómo lo ven, pero para mí creo que sí da un cambio muy diferente, muy drástico el haberle hecho sus cortes así, ¿sale? Entonces ahorita voy a buscar la manera de tapar toda esta parte de aquí con otra lámina para que les decía, no se vea este cilindro así tan burdo ahí. O no sé si lo puedo dejar así, no sé. Si no me sale pues lo dejamos así, si no pues sí lo tapamos, ¿sale? Bueno, ok, lo acabo de puntear y lo acabo de venir a poner porque dije, bueno, a ver cómo se ve, que lo veo muy armastoste, así una cosota muy grande que no me está rayando, no me está terminando de gustar. Entonces lo que voy a hacer, y creo que sería la mejor opción, sería sacarle un poco de material, y la forma sería más o menos, digo, tomando algunas distancias, algo así, como en curva, y venir así, así. Digo, obviamente bien hecho, algo así, y otra vez bajaría así. Digo, ahorita sacaríamos bien las distancias, pero creo que sería algo así y ya no se vería tan bromoso, tan grande ahí, ¿sale? Entonces pues lo voy a cortar así y ya espero que le dé otra dimensión y otra forma, porque sí, no me terminó de convencer, ¿vale? Entonces pues vamos a hacer ese corte.
bueno, como vieron ya le hice el corte. Creo que quedó muy parejo, muy similar de los dos lados. Y entonces ahorita voy a terminar de soldar toda el área de los dos lados, porque aquí ya se rompió, pero bueno, no pasa nada. Y lo vamos a colocar, a ver, ahora sí, espero me guste más, porque el otro sí no me gustaba mucho, que digamos, ¿sale? Entonces vamos a soldarlo completamente. Y bueno, ese es el resultado final del soporte para el velocímetro. Creo que quedó muy bien, creo que se ve bien. Pero voy a tener un pequeñísimo problema, que bueno, ya veremos de qué forma se arregla. Que es que el cable, si lo alcanzan a ver aquí, este es el cable o la rosca que sale para el velocímetro, para que funcione pues cuántos kilómetros por hora vamos. Entonces queda muy arriba, bueno, en medio del foco o del faro. Entonces aquí el problema va a ser poder bajar de aquí a acá el velocímetro, el cable, el chicote. Entonces hay que ver si hay alguno que esté como doblado hacia acá, o hay que hacerle un hoyo aquí. Bueno, de alguna manera se va a tener que resolver esa situación, pero creo que ahí quedó muy bien, se ve muy bien. Y bueno, no sé ustedes cómo lo ven. Ya me dirán ahí en sus comentarios qué tal se ve. Y bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Ya terminamos de hacer lo que es el velocímetro. Ya checamos que sí funciona todos sus luces, lo que son las velocidades, cambio de luces altas y direccionales, ¿sale? Entonces ya vemos después cómo vamos a resolver ese tema de lo que es el chicote del velocímetro. Y bueno, creo que por lo que esta estética o toda esta cuestión pues se ve muy bien. Yo no veo que esté feo. Ya nada más después vamos a darle su pasta y lo vamos a pintar de color negro, ¿va? Pues bueno, entonces hasta aquí va a quedar este vídeo. Ya vamos a llegar casi a los 3000 seguidores. Muchas gracias por todo ese apoyo. Espero yo que ya para finales de este año podamos alcanzar ese récord de los 3000 suscriptores. De todos modos, desde ahorita les agradezco muchísimo el que vean los videos, que apoyen, que sus comentarios, sus buenas vibras, sus buenas ondas, ¿sale? Pues bueno, entonces suscríbanse, comenten, compartan y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Entonces vamos a probar primero el verde, y segunda azul, cuarta amarillo, tercera blanco, primera rojo, neutral o cero y café, quinta. Pero bueno, este no